El crack de 1929 fue uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo XX. Durante este suceso ocurrió lo que denominamos Viernes Negro, aquel día en que las acciones en la bolsa de Wall Street cayeron brusca y repentinamente. Dicho suceso daría paso a la Gran Depresión, debido al daño económico que había generado. Para entender mejor el impacto de este hecho histórico, primero es necesario comprender dos cosas: qué es la bolsa de valores y el contexto histórico de los Estados Unidos durante la década de los 20. La bolsa de valores es una organización por medio de la cual empresas privadas ponen a la venta acciones a potenciales compradores, las cuales se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Es decir, una entidad pone a la venta una pequeña parte de su empresa y a cambio los compradores, o más propiamente dicho, inversionistas, reciben una parte de las ganancias de dicha empresa. A más ganancias, el valor de las acciones aumenta. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno americano ofrecía los denominados bonos libertad. Dichos bonos ayudarían a financiar la guerra y, al mismo tiempo, los compradores se beneficiarían por los intereses generados. La gente comenzó a ver cómo se podía obtener dinero a través de las inversiones gracias a los intereses. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó devastada. Este fue el escenario perfecto para que Estados Unidos se alzara como primera potencia mundial. Las empresas americanas le vendían productos al viejo continente. El crecimiento económico fue brutal. El país americano gozaba de un auge económico sin precedentes. A esta época se le denomina los felices años 20 por los privilegios y la riqueza aparentemente ilimitada que gozaba Estados Unidos. Fue a principios de esta década en que un joven, Charles Mitchell, banquero de First National Cities Bank, hoy Citibank, se había percatado de las tendencias inversionistas que se habían generado en la población, gracias a las ganancias que habían obtenido de los bonos libertad, por lo que decidió sacar al mercado bonos corporativos, lo que hoy conocemos como acciones, al público general, vendiéndoles la idea de que eran 100% confiables y tenían una alta rentabilidad. Para llegar a más población, los bancos hicieron el acceso al crédito mucho más fácil para que el ciudadano promedio tuviera acceso a ellos y al mismo tiempo utilizara dicho dinero para invertirlo en acciones. Se había creado entonces el famoso Buy Now, Pay Later, o el compra ahora, pague después. Así, todo el mundo podía invertir en la bolsa, desde empresarios adinerados hasta un limpiazapatos. Cabe señalar que antes de esta accesibilidad, la bolsa era un mercado más cerrado, disponible solo para expertos inversionistas y mucho menos volátil. Ahora todos querían ser parte de ese auge económico y de la facilidad con que se podían obtener ganancias invirtiendo en la bolsa de valores. Y efectivamente así lo fue durante algunos años. Debido a la confianza que había en el mercado, se generó un mercado alcista por mucho tiempo. Era simplemente maravilloso. Lo único que había que hacer era endeudarte un poco y después invertirlo. De cualquier manera, con el mercado alcista que había, recuperarías tu inversión y obtendrías ganancias. Esto llevó a que el precio de las acciones se inflara inmensamente, alejándose de sus valores reales. Muchos expertos advirtieron de la catástrofe inminente que se venía, pero la población simplemente no quiso hacer caso. Después de todo, el mercado siempre había estado a la alza. ¿Qué podía salir mal? Sin embargo, fue este exceso de confianza el que generaría una burbuja inflacionaria que pronto se reventaría. La tragedia comenzaría el miércoles 27 de octubre de 1929, cuando la tendencia se invertiría y la bolsa sufriría un golpe al caer casi 7%. Apenas era el principio de la catástrofe. Al día siguiente, el jueves 24 de octubre o jueves negro, la confianza alcista se había invertido por completo y Wall Street había recibido una horda de vendedores, quienes se querían deshacer lo más pronto posible de sus acciones antes de que la bolsa terminara de desplomarse. Las acciones comenzaban a perder su valor y aquella gente que se había endeudado pedían ayuda con desesperación al ver que su inversión ya no valía nada y ahora se encontraban más endeudados. Hubo incluso rumores de gente que se había suicidado.
Para el martes 29 de octubre de 1929, la bolsa sufrió su peor caída en toda su historia. Estaba hecho, la Gran Depresión había comenzado. Gran parte de la población quedó desempleada y en la bancarrota total. No solo ellos, sino también muchos bancos que se vieron forzados a cerrar debido a que sus deudores no tenían dinero para pagar los préstamos que se les había otorgado. A su vez, millones de personas perdieron los ahorros de sus vidas que tenían guardados en dichos bancos. El crack afectó a todos por igual, fueran o no partícipes de la bolsa, todo mundo se vio afectado.